Bueno, una vez más, aquí estamos con nuestro nuevo podcast con Roberto Alejos, estrenándolo. Pero qué bueno que lo estamos estrenando nada más y nada menos con candidatos y candidatas a la presidencia de la República. Y seamos honestos, estamos empezando con los más conocidos, con los amigos. Hoy estamos con Julio Talamonte. Muchas gracias. ¿Es el nombre completo? ¿Cuál es el nombre? El nombre completo. Gracias, gracias Roberto. Roberto Alejos, de verdad es un alto honor. Eres una institución acá política en Guatemala, el primer dipuquit, pero un buen dipuquit. Oye, de aquellos buenos, sí. A ver, mi nombre completo, Julio Antonino Talamonte Gudiel. Muy bien. Así es, para servirte a ti y a Guatemala. Bueno. A ver, un poco de historia. Aquí el problema conmigo es que soy un poco como historiador, ¿verdad? Buenísimo, o sea, Roberto, excelente. ¿Quién es Julio? A ver, Talamonte es el nombre de Talamonte. Sí, así me conocieron, ¿verdad?, en estos años en televisión. ¿Se recuerda usted? Sí. Gracias. A ver, Talamonte es ese guatemalteco como todos ustedes, soñador en que pueda haber una Guatemala mejor. Es el guatemalteco honesto, honrado, trabajador, aquel que cree y piensa literalmente que esta Guatemala que tenemos hoy no es la que merecemos, no es la que queremos y que sí la podemos transformar. Entonces, pues he sido eso, alguien que, fíjate, mi querido Roberto, ya que te gusta esto de la historia, ajá, desde que yo tenía 7, 8, 9 años, la gente me preguntaba, vos, Julio, ¿qué querés ser cuando seas grande? Pensaba que iba a decir policía, bombero, lo clásico, ¿verdad? Y yo les decía, quiero ser presidente. De plano que ni idea de lo que era eso. Un compañero, hace unos 2, 3 meses atrás de la universidad, cuando estudié Derecho, me dijo, mira, Talamonte, ¿te acordás que me dijiste el primer día que te conocí en la universidad? ¿El día 1 de clases? No, hace 25 años, no me recuerdo. No me recuerdo. ¿Qué te dije? Que ibas a estudiar Derecho precisamente para ser presidente de Guatemala. Entonces, ese soy yo, aquel que cree que lo imposible puede volverse posible al unirnos todos. Muy bien, ¿dónde naciste, Julio? ¿De dónde sos? A ver, yo nací orgullosamente en Iztapa, Escuintla, el 28 de enero de 1976. Ajá. Tengo 47 años. Ahora, esto es algo curioso, ¿no? Porque toda mi vida he vivido aquí en la ciudad capital de Guatemala. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué nació aquel en Iztapa, Escuintla? Ajá. Que muy orgulloso de haber nacido ahí. Mis papás, bueno, como primeriza, mi mamá, yo soy hijo único, entonces primeriza y único, yo iba a nacer no en enero, sino que en febrero, según el médico. Y dijeron, bueno, vamos a ir este fin de semana al puerto, vamos a pasar un fin de semana bonito, pero yo decidí que mucho calor o saber qué, y dije, voy a nacer. Nací con comadrona y por eso es que soy originario. Pero entonces andabas ahí de... Andaba ahí de ya quiero salir, y efectivamente lo hice. Así es, Roberto. Qué interesante historia. Entonces, ¿naciste en Iztapa, Escuintla? Sí. ¿Nunca viviste ahí? ¿Fue un tema? Sí, un tema de que mis papás estaban de turistas. De turistas en Así el descanso, es. muy bien. Sí. Pero saludos a todos los iztapeños. ¿Toda la vida has vivido aquí? Toda la vida cuando he vivido en Guatemala, he vivido aquí en la ciudad de Guatemala. Sí me tocó un tiempo, fíjate, Roberto, y eso es a veces muy bueno para tener, digamos, otra visión del mundo, vivir en otras realidades. Por ejemplo, vivir y estudiar en Italia, vivir y estudiar en Venezuela, la Venezuela no de ahora, la Venezuela de antes, ajá, aquella Venezuela próspera, el país tal vez no, el país más rico de toda Latinoamérica. Y eso pues después me permitió regresar a Guatemala, precisamente con la cooperación internacional, con Naciones Unidas. Luego fui contratado por el BID. En aquella época, como uno joven, ¿verdad? Dice, bueno, me quiero regresar tal vez a Europa, un mundo distinto. Me fui quedando en Guatemala, y a los 28 años me dieron la oportunidad en la Unión Europea de dirigir su proyecto más grande. Y desde ahí empieza toda esta carrera en seguridad y justicia. Naciste en Iztapa, te viniste a vivir a Guatemala. Así es. Y después te vas a estudiar al extranjero. Al extranjero a los 12 años. A los 12 años. Sí, yo solito, no con mis papás, ni mi papá ni mi mamá. Mi papá, un guatemalteco que se enamoró en 1974 de dos cosas, fíjate, Roberto. Se enamoró de Guatemala y vivió más de 30 años en Guatemala y aquí falleció, aquí está enterrado. Y se enamoró de una chapina, mi mamá. Una chapina originaria de Sansar el Progreso, allá en el oriente. Así es esa cuestión. Muy bien. Fíjate. Entonces te vas a los 12 años a estudiar fuera. Sí, a estudiar a Italia. Yo lo que aquí se llama la educación básica. Sí. Luego posteriormente se da la oportunidad, eso sí ya por cuestión del trabajo de mi papá, de ir y vivir y estudiar en Venezuela, para estudiar. En aquel momento lo que yo escogí fue la carrera de educación media de bachiller. Y luego ya se da la oportunidad, como te decía, de regresar a Guatemala en el contexto de un trabajo internacional con Naciones Unidas. Ahí es donde empiezo a conocer la realidad
de nuestro país, trabajar 22 años en seguridad, trabajar 22 años también en seguridad y justicia, crear lo que es la instancia coordinadora de modernización del sector justicia junto a César Barrientos Pellecer en aquel momento, que en paz descanse, y bueno, creer que un sistema de justicia en aquel momento podría cambiar. Cuando llego y dirijo la Unión Europea, creamos los juzgados penales de turno, fíjate Roberto, que eso no existía, y bueno, el concepto es bueno. Ya después que lo hayan utilizado de una manera política y mala es otra cosa. Juzgados penales de turno. Entonces regresas a Guatemala. Así es. A trabajar para Naciones Unidas. Así es. En el área de seguridad y justicia. En el área de seguridad y justicia. Cuando trabajo en el proyecto de Naciones Unidas con el que me integro aquí a la vida laboral nuevamente en Guatemala, el proyecto fue precisamente para crear eso. La gente se preguntará, ¿verdad, Roberto? ¿Qué es la instancia coordinadora de modernización del sector justicia? En aquel momento era algo etéreo, hoy es una realidad. Ahora, que funcione o no funcione, eso es otra cosa. Es la reunión periódica y mensual del presidente de la Corte Suprema de Justicia, del fiscal general de la República, del director de la Defensa Pública Penal, del director del INASIF y del ministro de Gobernación. ¿Para qué? Para tomar las decisiones en materia de seguridad y de justicia, que puedan tener un sistema que sea coordinado, que sea bueno, eso es lo que pretendía. Lamentablemente creo yo que no han sabido utilizar la instancia, porque fíjate Roberto, ¿cuánto se podría, por ejemplo, ahorrar el Estado teniendo casi 14,000 personas privadas de libertad en situación preventiva, con una coordinación fácil para el control telemático, con desjudicializar muchos casos y hacer tantas cosas que nos permitieran más o menos ir retomando ese control de la cárcel en las condiciones actuales, o hacer una intervención dura y directa, que es lo que proponemos en la Unión Republicana? Pero no lo han hecho, y desde el 98 se funciona como instancia. Desde el 98 se creó. Estamos hablando del gobierno de... En esa época, Dios mío, si no me equivoco, todavía era el presidente Arzú. El presidente Arzú. Presidente Arzú, así es. Álvaro Arzú. Sí, Venga, Álvaro Arzú era el presidente. Haciendo un poquito de historia, digamos, lo que pasa, otra vez sigo con el tema de historia. No, hombre, por favor. Aquí lo que pasa es que en Guatemala nuestro principal problema es que como no conocemos la historia, correcto, no conocemos los cambios positivos que se hicieron, y toda la gente no llora por lo que se ha perdido, ¿verdad? Y me voy a tratar de explicar. Por ejemplo, sí, Roberto. Yo fui lo que normalmente se llamaba un oficial recoge muertos. En aquella época, los juzgados de paz penal, ¿verdad? Recogíamos los cadáveres. Imagínate no el ministerio, por eso estoy hablando antes de la Constitución. Porque no existía. ¿verdad? No existía todo el sistema, no habíamos aprobado la Constitución, estudiantes de Derecho trabajando en tribunales. Yo trabajé en la Florida, que era un juzgado de paz penal y civil, y hacíamos eso que le llamamos turno de muertos, ¿verdad? Wow. ¿verdad? Y entonces nos íbamos a dormir a tribunales, y ahí donde ahora son las carceletas, había un dormitorio, ahí se dormía, y entraba uno en turno una vez a la semana, entre semana y una vez a la semana, o sea, cada 15 días, fin de semana, y te tocaba turno. Por eso es que cuando hacemos la Constitución, entonces viene todo el tema de cambiar ese tipo de temas, ¿verdad? Roberto, yo quiero aprovechar acá este espacio en tu podcast para agradecerte algo. Yo he dado clases por 30 años en todos los niveles, los últimos 12 años en varias universidades del país, clases de derecho, obviamente. La gente me pregunta, mire, ¿y usted se sabe la Constitución de memoria? No, les digo, pero casi. Yo te quiero agradecer el hecho de ser un constituyente, de habernos legado una Constitución muy buena, pero es una Constitución que no respetamos. El problema no es la ley, el problema no es la Constitución, el problema es que no la cumplimos. Sí, digamos, no nos vamos a ir con mucha historia de ese lado, porque entonces se vuelve entrevista mía. Roberto, cuéntame. Son mentiras. Pero, sí, hemos cambiado muchísimas cosas en Guatemala, y muchas de esas cosas se han perdido. Yo quiero regresar a tu tema. Gracias. Yo tuve el honor también de trabajar con el mismo Mito Barrientos. Con Mito Barrientos, así precisamente en las reformas, y debe haber sido en la misma época. ¿Del Código Penal? Que eran las reformas al Código Penal. Es correcto. Arabela Castro, presidenta del Congreso. Trabajamos con Arabela Castro cuando dejó el Congreso de la República e integró la instancia del sector justicia en su Secretaría Ejecutiva, donde yo era el asistente precisamente de Mito Barrientos en primer lugar, luego lo fui de Astrid Lemus, de Mata Vela y de Héctor Hugo Pérez Aguilera, es decir, los maestros que tuve en ese tema, grandes teóricos del derecho penal en Guatemala, ¿verdad? Entonces, sí tengo un aprendizaje muy bueno de parte de ellos. Pues bueno, pues igual ya viste, estábamos coincidiendo en la misma época. Coincidiendo en lo mismo. Yo trabajaba en aquel entonces para la cooperación canadiense. ¿Cómo no? Mi trabajo era en el Congreso de la República. Claro. Nos inventamos creamos, para que no se vea mal,
Niños y Niñas Diputados por un Día, todo el programa cívico del Congreso que es parte de los acuerdos de paz, que ya se perdió. Por eso digo que hay que conocer la historia para saber por qué lloramos los que estamos hablando de lo que se ha perdido. Lo que se ha perdido. Julio, ¿verdad? Entonces, dime, Roberto. En aquel entonces se crea esta instancia. Así es. Que todavía existe. Todavía existe. Pero que no funciona. Exacto. Es que uno se pregunta, ¿verdad, Roberto? Como tú dices. Y por eso es bueno que usted lo conozca, porque yo estoy seguro que muchos de quienes están viendo tu podcast no saben ni que existe esta instancia coordinadora del sector justicia, ni que tiene un órgano ejecutor que es la Secretaría Ejecutiva de la misma, ni los millones que invierte el Estado de Guatemala y los millones que ha invertido la cooperación internacional para hoy no tener una coordinación como tal. Yo trabajé en esta instancia durante 6 años y en esos 6 años, aparte de esto que te estoy comentando, fíjate, mi querido Roberto, se crearon, y eso lo conoces tú perfectamente, los Centros de Administración de Justicia, los CAJ. Y uno se pregunta, después de los CAJ, después de esto de los juzgados penales de turno, después de estas reformas al Código Penal, ¿qué ha hecho la instancia en estos años? No lo sé. La gente está acostumbrada, Julio, a ver los juicios orales ahora en televisión, sin saber que eso no existía, hasta que esta gente valiosa, nuestros maestros, hicieron esta reforma. Entonces, Julio, Naciones Unidas, Unión Europea, la instancia está en el Ministerio de Gobernación y después... Bueno, después fíjate, Roberto, cómo es esto. Aquí en Guatemala tuve oportunidad de especializarme en materia de seguridad. Fíjate que yo, a veces uno dice, yo voy a estudiar 2 maestrías a la vez, y lo hice yo. Una en la San Carlos en Derecho Penal y otra en la Universidad Galileo en Seguridad Pública, y empecé al unísono. Después me empecé a dar cuenta que el trabajo, la familia y 2 maestrías al unísono era una carga muy dura. Dije, voy a quedarme con una de las 2. Lo lógico era que me quedara con la de Derecho Penal. Y no sé por qué, en aquel momento decidí quedarme. No, voy a estudiar la seguridad pública, es donde empiezo a incursionar en materia de seguridad. Después de esto, que por cierto llegué a cuestionarme, Roberto, ¿y para qué estudié esta maestría? Bueno, me llega la oportunidad, me graduó en el 2008. Y en el 2009, que yo trabajaba en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Fíjate que junto con Osvaldo Enríquez, que también es muy conocido en el ámbito político, Osvaldito, amigo también. Somos cofundadores en la PDH de lo que es la Unidad contra la Impunidad. Antes que existiera CICIG y todo eso, porque el combate a la corrupción es cosa de los guatemaltecos. ¿Qué pasa? A mí me mandaban, generalmente cuando los funcionarios públicos tenían problemas graves, se iban a entregar ante la justicia, entonces yo era ese enlace para que ellos pudieran entregarse de la PDH. Y me dicen, mira, el ministro de Gobernación, que era en esa época Salvador Gándara, te manda a llamar. A mí, les digo yo, ¿qué pasó con Salvador Gándara? Bueno, ahorita voy al Ministerio de Gobernación, se va a entregar, ¿qué pasó? ¿Qué problema hay? Y después de unos minutos sale, yo no, lo conocía solo por la prensa y me dice, vos sos Talamonti. Y así literalmente, vos sos Talamonti, ¿sí? Me da un golpe acá en el pecho y me dice, a partir de ahorita sos el director general del sistema penitenciario. Yo tenía ahí 2 opciones y en segundos digo sí o no. Y dije, sí, está muy bien, perfecto. Y asumí ese reto. ¿Por qué? Porque ya traía toda una experiencia, fíjate, Roberto, en los 4 años de la Unión Europea, de trabajar, entre otras cosas, en proyectos de rehabilitación y reinserción social con los reos más complicados, que son los mareros. No todos se pueden rehabilitar ni reinsertar, pero muchos de ellos sí. Lo que pasa es de que hoy por hoy el sistema penitenciario es la universidad del crimen. Y esa es la historia. Esa es la historia. Entonces, miren, ahí vamos, ¿verdad? Eso estamos hablando, Gándara, ministro de Gobernación. Así es. ¿Verdad? Y entonces Julio Talamonti, director del sistema penitenciario. Sí, 5 meses. 5 meses. ¿Quieres que te cuente qué hicimos en esos 5 meses? Bueno, primero, ¿por qué 5 meses? ¿Por qué 5 meses? ¿Por qué 5 meses? A ver, era el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza, de todos es sabido que hubo un problema específicamente entre Gándara y algunas de las autoridades del partido, dicho sea de paso. Pues una persona que hoy está de candidata presidencial, ya usted sabe quién es, obviamente. ¿Qué es lo que sucedió? Sacan a Gándara y quitan a todos los directores y jefes de alto nivel que había en el Ministerio de Gobernación. Obviamente me voy con Pancho, ¿verdad? Me quitan, me sacan. Y en ese sentido, entonces, retorno a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Pero en esos 5 meses, fíjate, Roberto, ¿qué es lo que logramos hacer? Reducir el índice de extorsión en el 62% en las cárceles guatemaltecas. Ahora, tú te preguntarás cómo. Encuentro que en 11 cárceles hay bloqueadores de señal celular que habían sido comprados hace como 3, 4 años atrás de que yo llegue por doña Adela de Torreviarte, que en paz descanse. Habían costado, te imaginas, en aquella época 25 millones de quetzales, que todavía es mucho dinero. Nunca habían funcionado.
Invertimos 86,000 quetzales en acometidas eléctricas y en transformadores, y a los 2 meses de trabajar con la embajada americana a cargo de Stephen McFarland como embajador, sí. y la primera CICIG, donde estaba Carlos Castresana, el español, medido por ellos y de la mano con nosotros del sistema penitenciario, el índice de extorsión en Guatemala bajó el 62%. Digamos que ese fue el principal legado, junto con Separar y Embartolinar, a Daniel Pérez Rojas, el cachete, el líder de los Zetas, a Rigo Rico, el secuestrador que quitaba dedos para mandárselos a las víctimas, al Smiley, al Marino, tenerlos 23 horas de sombra en lo que se llama el anexo B, una cárcel que está en medio del preventivo de hombres de zona 18 y el preventivo de mujeres Santa Teresa, y tenerlos encerrados como debe de ser. O sea que sí se puede. Sí se puede. Lo que pasa es que también el sistema penitenciario está colapsado. Está hecho para 7,000 personas, hay 26,000. 26,000 personas. Sí, así es. Privadas de libertad. Privadas de libertad. En un sistema que apenas debería tener 7,000 Máxime personas. 7,000 personas, así es. Sí. Terrible. De ahí. Bueno, termina esa Porque situación. ahí, digamos, en esa etapa podríamos hablar muchísimo si me meto al tema, porque era en esa etapa mientras yo estaba en el Congreso de la República trabajando precisamente con Castresana todas las leyes de seguridad y justicia. De seguridad. Y quiero agradecerte algo, Roberto, porque tú eras el presidente del Congreso de la República. Por eso te digo, yo no creo en los imposibles. Y por eso cuando me definía yo soy ese guatemalteco soñador que creo que lo imposible se puede volver posible. Cuando tú estabas presidiendo el Congreso de la República y estaba en esta situación, ese proyecto que te comentaba de la Unión Europea, ¿por qué no nacía? No nacía porque Guatemala no daba fondos de contrapartida. Y entonces, ¿qué pasó? Se lo iban a ver a El Salvador o a Tailandia, donde había habido aquel tsunami, habían tantas situaciones. Entonces me dirijo al Congreso de la República, dirigido por ti, y recuerdo que ustedes dijeron, porque quedan como 20 días o menos para aprobar el presupuesto, no te preocupes, si esto de verdad ayuda a la justicia de Guatemala, vamos a conseguir, aunque sea unos fondos pequeños de contrapartida. Consiguieron el espacio, el techo presupuestario para 1 millón, pero ese 1,000,000 de quetzales que ustedes consiguieron y que tú aprobaste como presidente del Congreso de la República con tu junta directiva, resultó un proyecto de 256 millones de quetzales para Guatemala. Siempre en tema de seguridad y justicia. En tema de seguridad y justicia. ¿Verdad? Y es que yo insisto, por eso es que lloramos todos los que hicimos muchos cambios y vimos que los cambios se perdieron. Así es, o cómo se abusó de esos temas. Las leyes que aprobamos en aquel entonces, muy buenas, digamos que en el tema de seguridad y justicia, no voy a hablar de las leyes de transparencia, las leyes de las mujeres, las leyes del tabaco, en fin, todo el montón de leyes hicimos, pero en seguridad y justicia, de la mano, hay que decirlo, con Castresana y todo su equipo, teníamos un equipo de gente legislando. ¿Qué pasó con todo eso? Se perdió. Se perdió. ¿Te recuerdas que en tu época de presidente también se separa el Instituto de la Defensa Pública Penal, ¿verdad? Y se vuelve independiente. Sí. Y les dan ustedes el primer presupuesto. Obviamente en la instancia había fondos también internacionales para empezar a inyectarle esos fondos, y se empieza a fortalecer también el tema del Ministerio Público. Entonces, esa reforma procesal penal pasó en esa época. Sí. Y es que hay mucho que hablar del tema, pero como te digo, si no se vuelve una entrevista mía, si seguimos pero es parte de la historia. Es que es parte de la historia. Mucho del tema. Entonces ahí, como ustedes pueden ver, coincidimos con Talamonti en el mismo tema, enfocados en seguridad y justicia, con la esperanza que las cosas iban a cambiar. Cambiaron. ¿Verdad? Y por eso es que ahora lloramos cuando las cosas se retroceden. ¿Sabes en qué cambió? A ver. Cuando no existían los juzgados penales de turno, por ejemplo, Roberto, a una persona la aprendía, es decir, la arrestaba la policía, y se los llevaban a las comisarías, y ahí los empezaban a extorsionar, los empezaban a torturar, los tenían 2, 3 días privados de libertad de una manera ilegal completamente. Con eso se cambió, están las carceletas de los distintos juzgados de turno, se cumplió con presentar al juez en las primeras 24 horas al privado de libertad. Lo malo, y ahí también está lo malo, es que después, con la evolución de ciertas instancias, y aquí he de decirlo muy claramente, Roberto, fue precisamente con esta CICIG que dirigió Iván Velázquez, se empezó a politizar este tema de la justicia y se inventaron figuras como la prisión provisional, que no existe en ningún lado de nuestra legislación, para enviar a la gente a la cárcel de una manera en que se violenta el Estado de Derecho, la presunción de inocencia y bueno, el bien que después de la vida es más preciado, que es la libertad. Claro. Bien, sí, siempre hemos dicho que la CICIG tuvo 3 etapas. Sí. La etapa de Castresana, que fue legislar. Totalmente. Y entonces todos estamos en el enfoque de crear las leyes, que fue la etapa en que estabas ahí Así colaborando en ese tema.
Después vino Dalanese, que fue la etapa de fortalecer al Ministerio Público. Es Yo correcto. todavía trabajé un año con él, era Claudia Paz y Paz la fiscal. Así es. ¿Verdad? Y empezamos a fortalecer el Ministerio Público, darle más plata a todo el tema. Ahí empezó el problema, porque hubo mucho enfoque para ir juzgando a los militares del conflicto armado. Sí. Empezó el choque Ideológico. entre, digamos, que algunos sectores contra el tema, se empezó la lucha ideológica. Digamos, y después viene Iván Velázquez, es otra historia. La polarización total. Que ya es la ejecución de los otros dos temas y la politización de la CICIG. Así es. La fiscal se vuelve candidata a la presidencia y ahí termina la historia. Es correcto. Debe ser. Sigamos con la historia, porque aquí lo que estamos es Claro. la gente, ayúdenle, lo que estamos haciendo Talamonti. es conozcan a los candidatos, porque si nosotros estamos promoviendo el voto, Sí, gracias Roberto. Estuvimos promoviendo mucho que la gente se empadronara, ahora Gracias, estamos Roberto. promoviendo que la gente se vote. Nuestra responsabilidad es que se conozcan los candidatos en igualdad de condiciones, Y que mismo sepa tiempo qué para todo el preparación mundo, sin tenemos, cobrarles un ¿verdad? centavo, es para platicar, que la gente Sí. diga, ¿qué hace aquí? Bueno, Así ¿qué es. pasó? Bueno. ¿Qué pasó con Julio entonces después A de ver. todo eso que aprobamos ahí en las reformas? Correcto, termina esa etapa corta en el sistema penitenciario, pero de la cual me siento bastante orgulloso por lo que se hizo. Y entonces ya me incorporo al Sistema Nacional de Seguridad, otra de las cuestiones que impulsaron ustedes. ¿Por qué? Porque esa ley, el decreto 18-2008, es precisamente del año 2008. Y llego como director de Puertos, Aeropuertos y Fronteras a la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad. Estoy ahí un año para empezar a ver que empiece a caminar y a funcionar en la parte operativa esta inspectoría. Y al año siguiente, porque aquí ya estamos hablando del 2011, 2012, entonces me nombran ya director de Seguridad Nacional. Es decir, hay cuatro divisiones de la seguridad según la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad: seguridad interna, que es la de la seguridad nacional; seguridad externa, el tema de inteligencia de Estado y la prevención de riesgos y desastres. Entonces yo dirijo el área de seguridad nacional. Posteriormente a esto paso a la parte académica, siempre dentro del Sistema Nacional de Seguridad, que es el hecho de ser el subdirector general y subdirector académico del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, el INEES. ¿Qué es esto? La universidad. Estamos hablando 2011. Estamos hablando aquí ya del 2012, 2013. 2013. Sí. Ya gobierno Ajá. patriota. Ya gobierno patriota, sí. Así es correcto. Bueno. Bueno. Ya vamos llegando al día de hoy. Ya vamos llegando al día de Ajá. hoy. Bueno, luego viene también la incorporación a dos universidades más para dar clases. Yo empecé en la Universidad de San Carlos, luego me incorporo a la Universidad Galileo a dar clases, de donde me gradué de una maestría, y después en la Mariano Gálvez. Me quedo precisamente con esos temas académicos. Y luego, precisamente, viene la oportunidad. Fíjate cómo es esto, Roberto. Recibo una llamada de un amigo que me había entrevistado varias veces, Luis Pellecer. Ajá, Me dice, mire, Julio, fíjese que allá en la televisión nacional, en el grupo Albavisión, ¿no? Porque de todos es sabido donde yo trabajaba. Entonces, se está teniendo una reunión y quieren que usted vaya. Llego a la reunión. Dos productores argentinos, recuerdo, uno al que le tengo mucho cariño, Juan Carlos Otero, como me avisaron de último, con Ajá. este tránsito terrible. Estaban terminando la reunión cuando yo llego, porque me avisaron a destiempo. Y viene este Juan Carlos Otero, argentino, y me dice, che, ¿vos quién sos? Julio Talamonti, tal y tal cosa, ¿qué has hecho? Bueno, esto y lo otro. No sé, tal vez para alguna entrevista, pero venite mañana, vamos a ver. 2 meses exactos. Ya estamos hablando aquí que llegamos al año 2016. Ajá. 2 meses exactos de 17 horas a 19 horas ensayando. Éramos como 20 personas porque iba a salir un programa de análisis de coyuntura que nunca nació. Ajá. Pero cuando terminan estos 2 meses y el programa ya no nace, todo ad honorem, por supuesto, aprendiendo, ¿no?, de la televisión. Entonces viene la televisión nacional y nos dicen, bueno, el programa no nace, pero queremos que 2 personas se queden. Julio Rivera Clavería, que es también colega mío, me dio clases en la Universidad Galileo, le tengo mucho respeto,
y tu servidor. Y de ahí empieza la historia del Talamonti de la tele, del Talamonti de consultándole al experto para responder las dudas legales, del Talamonti analista en A la Medida, el programa de análisis de coyuntura, del Talamonti que hacía el análisis en nuestro mundo para ver materia de seguridad y heme aquí, después de eso. ¿Eso fue en qué año empezaste? Desde el 2016 hasta el 2022. 22. Así Ahora, es. ¿cómo nace? Ya vimos que desde muy niño quería ser presidente. Totalmente. Y ya vimos en toda tu historia que estás muy metido en los temas de transformación del Estado, especialmente en el área, probablemente una de las áreas más duras que en las que estamos ahorita, con un problema terrible, que es seguridad y justicia. Correcto, Roberto. ¿Verdad? Seguridad y justicia. Te da la oportunidad de ser analista, eso te obliga a estudiar de todo un poco. Totalmente. Y de repente aparece el mapita ahí, ¿verdad? Sí, de Unión Republicana. ¿Cómo nace la idea, Julio Talamonte? Está bien, me voy pues renuncio al programa, me voy de candidato. ¿Por qué con Unión Republicana? Te comento, desde la elección del 2019, Sí. yo quería ya empezar a hacer realidad ese sueño del tema político. Sin embargo, no se logró concretar, y he de ser aquí bien claro, ninguna opción política, porque tristemente me decepcioné cuando empecé a ver que los partidos te decían, pues, ¿qué quieres ser? Tal cosa. Bueno, fíjate que para eso, presidente, no, para eso no hay espacio. Pero tal vez si quieres ser candidato a diputado, por ejemplo, por este distrito, por la capital, la metropolitana o los municipios de Guate, pero cuesta tanto. Entonces, ¿cómo así que cuesta tanto? O sea, empezar a darse cuenta en la realidad que eso en la política tradicional tiene un precio que se cuenta en millones. Entonces dije yo, no, aquí no voy a participar. Por supuesto, seguí en la búsqueda. Te cuento, esto, fíjate, traté de conformar un partido político. Bueno, primero con el Comité Pro Formación de Partido Político, después de esas elecciones. Al final de cuentas, no se pudo, y les voy a decir por qué. Vino la pandemia. No podíamos hacer ninguna. Se vencieron los tiempos legales. Tú conoces muy bien acerca de los plazos perentorios. Pues, y se murió el comité. Y se murió el Comité Pro Formación de Partido Político. Empiezo a conocer, estando en la televisión nacional con esa inquietud, todas las opciones políticas. De verdad, tal vez unos 8 o 10 partidos de los que hoy están, incluyendo algunos que se formaron, ninguno me gustó. Y en noviembre del año 2021 llego a Unión Republicana. Y sorpresa. Desde noviembre del 21. Del 2021. Y ahí se da ese match. Cuando me empiezan a contar cosas que yo quería decir y que hoy le digo a todo el pueblo de Guatemala, que se cree en la transformación, que se cree en el respeto y el valor por la vida, en el respeto a la familia, en volver a los valores, el volver a los principios, el trabajar por la juventud. Entonces digo, bueno, pero eso es lo que yo quiero hacer. Y fíjate, Roberto, una anécdota muy importante. Yo te puedo decir que Unión Republicana me pidió 2 o 3 cosas. Lealtad al proyecto, entrega, trabajo. Y es lo que hemos hecho. Y te cuento que no empecé como candidato presidencial. La oportunidad que me dieron es, mira, creemos que podría ser una buena opción para el candidato al municipio de Mixco, aquí en el departamento de Guatemala. Empezamos a trabajar en el 2022, desde enero, fuertemente en el tema de Mixco. Y empezó a levantarse. Para ser alcalde de Mixco. Para ser alcalde de Mixco, es correcto. Y se empezó a conocer un poquito, apenas empezaba a conocerse el mapita, porque fuimos el primer partido que nació a la vida jurídica, en lo legal, aprobado por el TCE después de las elecciones del 2019. Esto pasó en febrero de 2022. Después nacieron todos los demás partidos que están nuevos en este momento. Bueno, entonces, en el mes de junio, estando precisamente en A la Medida, al aire, me empieza a vibrar el teléfono. Y cuando nos vamos a corte, uno de los miembros del comité ejecutivo le digo, estamos al aire, estoy en A la Medida. Necesitamos que vengas urgentemente aquí a reunirte con el Comité Ejecutivo Nacional. El Comité Ejecutivo Nacional de Unión Republicana está conformado por jóvenes. Ya después te voy a contar por qué por jóvenes. Algunos nombres nos interesa. Mario López, por ejemplo, la licenciada Astrid Melgar, también, por ejemplo, el licenciado Roberto Hernández Barzanayana, el licenciado Roberto Mazariegos, todos jóvenes que ustedes siguen. ¿Ellos quiénes son? Pues por eso mismo, porque son jóvenes, son nuevos en la política. Más del 90% de los candidatos de Unión Republicana somos nuevos, no hemos participado nunca. ¿Conocidos que no sean nuevos en Unión Republicana? Yo te mencionaría 3. El líder político que se buscó en su momento, Armando Melgar Padilla, por este grupo de jóvenes que estaban cansados de que no les dieran oportunidad en los partidos, de que la oportunidad que les dieran es solo mover una banderita y no hacer sus propuestas, dar sus ideas.
Entonces está Armando Melgar, que ya fue diputado 2 veces, el diputado actual, Marvin Samayoa, que digamos, fue electo por la UNE, Ajá. pero rápidamente cuando se formó Unión Republicana pasó a Unión Republicana por estos valores, principios y todo. Y tenemos un diputado que se llama Alberto Sánchez, son las únicas 3 figuras conocidas que hay, que viene del proyecto del partido Semilla. Todos los demás candidatos, como te digo, Roberto, no hemos participado. No participado nunca en política y ahora. Bueno, ¿qué pasó? Me llama el Comité Ejecutivo Nacional esa noche y me dice, mire, ¿querés ser parte del binomio, pero como vicepresidente? Yo creo en el proyecto, les digo, vamos pues, trabajemos. Y empezamos la primera gira a nivel nacional. Unión Republicana no nació alrededor, ahí está la primera diferencia, no nace alrededor de un cacique. Cuando desaparece el líder es porque su propio líder, en este caso, Ajá, se va preso a Estados Unidos, desaparece el partido. Cuando desaparece el Patriota, porque su principal líder se va preso, desaparece el partido. Cuando desaparece la UCN, lo mismo con su líder, se va preso y desaparece el partido. Unión Republicana se constituyó primero con estas bases, con la juventud en los departamentos y legalizándolo como manda la ley. Y después, de último, y cuando empezamos esa tercera gira nacional, habíamos 2, 3 candidatos que eventualmente podíamos llegar a esa presidencia. Comité Ejecutivo, mira, Talamonti, hemos visto tu trabajo, tu entrega, ¿querés aceptar la nominación a la presidencia? Para mí es un alto honor, pero hagámoslo como corresponde. Hagamos la asamblea y que en la asamblea se presenten propuestas, porque si hay otras personas que también lo quieren, pues que también puedan participar. ¿Habían otras propuestas, Juro? Habían otras propuestas, sí, así es. Así es, Roberto. Por ejemplo, un empresario muy exitoso, Antonio Maldonado, guatemalteco, pero que está radicado por años en México. Entonces tenía sus intereses allá en México y aquí se necesita alguien que esté 100% de tiempo. 100% de tiempo y que conozca la realidad nacional. Hubo otro tipo de propuestas con muchísimas personas más que ahora están de candidatos en otros partidos, pero en candidatos, por ejemplo, para la alcaldía, como Egenberger y algunos otros más, Oscar Rodolfo Castañeda, etcétera, que por cierto fue... En su momento sacó un comunicado de Unión Republicana, pues literalmente expulsado del proyecto político, ¿no? Por no coincidir el hecho de lo que nosotros profesamos, que sea un partido completamente nuevo y puro, con lo que estaba pasando en ese momento. En el caso de Oscar Rodolfo. Así es. ¿Y Egenberger por qué no sigue? ¿Perdón? Simple y sencillamente porque esto, sí, perdón, sí, Egenberger, sí, se sometió obviamente a conocimiento y a consenso del Comité Ejecutivo Nacional. Esta y varias propuestas más, porque hay muchos otros nombres que ahorita tal vez no recuerdo, pero que pasaron como posibles candidatos. Y al final de cuentas, al ver el trabajo de Misco, al ver la aceptación que estaba teniendo tu servidor Julio Talamonti con la gente cuando iniciamos la primera gira, viene el Comité Ejecutivo y dijo, mira, vos has sido leal, has trabajado, compartís nuestros ideales y es por eso que... Más, aceptémoslo, Julio, más la popularidad de estar todos los días en televisión abierta. Bueno, eso que te hace muy conocido en el tema. Exactamente, ya hay una imagen, ¿verdad? Ya la gente, el que sabe, el que consultan todos los días... De 4 temas diarios. ¿Ah? Sí, yo tenía 4 espacios televisivos diarios, es correcto. ¿Por qué? Porque estaba en Noticiete consultándole al experto, que eran 15 minutos respondiendo las preguntas legales. Estaba en Nuestro Mundo por la mañana, salía de Noticiete, pasaba a Nuestro Mundo para hacer análisis de seguridad. Luego por la tarde en el noticiero de las 6, análisis de tema de coyuntura en seguridad y luego a producir a la medida durante 2 horas y media aproximadamente para salir al aire, todo lo hacía en vivo. A las 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche, junto a Sandy Monroy en el programa A la Medida, que eran los 3 temas más sensibles en cada día. Del día. Así Perfecto. es. Bueno, entonces ya sabemos cómo es la historia. Ahora, ¿Y aquí lo que queremos saber es, o sea, voy a dejar el tema de seguridad de último, porque es donde te vas a estar, donde está la vasta experiencia. Pero digamos, a mí me interesa hablar y esos son los temas que voy a tratar de tratar con todos los candidatos. Por favor. De 3 grandes temas. Gracias. Salud. Muy bien. Educación y por supuesto seguridad. Muchísimas no es que gracias. crea que son los únicos. Yo tengo mi propia creencia de qué tenemos que hacer como Estado, ¿verdad? La reforma, la ley electoral, sin eso no va a pasar absolutamente nada. La reforma, la ley de servicio civil, si no, nunca va a terminar las plazas fantasmas, no vamos a tener un Estado fuerte, que donde la gente entre por meritocracia y se comete una verdadera carrera. Alguien bien pagado que además se pueda jubilar como debe ser, un servidor público. Esos 2 temas para mí, si no se hacen, todo lo demás
más no sirve. Conlleva la reclasificación de puestos y salarios, como tú dices, para que sea de una manera digna y atractiva a las mejores mentes y a las mejores personas. Es que ahí todavía me atrevo a hablar de otro tema que es reformas constitucionales, pero lo voy a dejar para el final. Hablemos de salud. ¿Qué harías? ¿Cuál es la propuesta de Talamonti en el tema de salud? Muchísimas gracias, Roberto. Una de las varias propuestas que tiene Talamonti con Unión Republicana en un eje transversal que es salud. Guatemala es un estado reactivo. Aquí se muere alguien, llega la policía, llegan los periodistas, llega la gente, llega hasta el chucho, pero ¿de qué sirve si ya se murió? Ahora, en el tema de salud, apostamos a una reestructuración total de lo que es un mal llamado sistema de salud desnudado por la pandemia del COVID-19 que no sirve absolutamente para nada. Uno, el combate a la corrupción dentro del ministerio, que no solo conlleva eso de las contrataciones de los bienes, de los servicios, que ahí hay una altísima corrupción, sino algo que fíjense que pasa desapercibido, pero que cómo le afecta al pueblo de Guatemala. Supongamos que en el San Juan de Dios, en un turno hay 500 enfermeros, pueden haber hasta más. Y que cada uno de ellos o la mitad de ellos se lleve un blister de cualquier medicamento. Y eso pasa todo el día, todos los días en todos los hospitales. Desabastecimiento de gratis y de una manera que no la controlamos. Esa es falta de control. O sea, además de que compramos las medicinas exageradamente caras, así es un tema se la roban. Que hay que traerlo, se roban por lo menos con un blister que se robe cada uno de esos 500 enfermeros. ¿Te imaginas tú? Sí. Y eso pasa todos los días. Sí. Es que eso pasa de verdad, guatemaltecos, todos los días. Eso es poner, por eso decimos orden, control y respeto. Ajá. Eso es empezar a poner orden. Entonces, ¿qué se necesita? Yo estoy convencido que en esa reforma tenemos que tener las mejores personas dirigiendo. No los demerito, al contrario, para este tema. Pero es que no necesariamente tiene que ser un médico para ser el ministro de salud. Tiene que ser un administrador que sepa del Estado, que conozca de administración pública. Y aquí sí quiero decirte algo muy importante en un paréntesis, ya que has hablado del tema de las medicinas. La ley de contrataciones del Estado, estamos ya trabajando un par de propuestas de reforma muy específicas para dos temas sensibles, educación y salud. No puede ser que encima de todo que compramos carísimo, compramos genérico. En la mayoría de los casos. Y compramos, en teoría, lo más barato, que sale lo más caro. De Estados Unidos, pasando por México y toda Centroamérica, la medicina más cara la tenemos nosotros. Y la tenemos nosotros por el pago de coimas. Corrupción, combate a la corrupción. ¿Cómo se combate la corrupción, por ejemplo, en el Ministerio de Salud? Bueno, poniendo controles específicos con gente muy calificada y que todo sea público. A ver, no podemos permitir que sean esas licitaciones que son una payasada donde se hacen 600 compras en un día, un 22 de diciembre para vender tantos millones y se roban la mitad de ese dinero. Estos señores tienen que pasar por un control ciudadano a través de programas más específicos, no como Guatecompras, tal vez utilizar el blockchain o algo así que nos permita como gobierno y como ciudadanos, ver paso a paso lo que está pasando, los oferentes, los precios y ver si un contrato eso no lesivo o en todo caso sí es bueno para el pueblo de Guatemala. Muy bien, pero digamos, estamos hablando del tema salud. Salud. En el tema salud, digamos, la corrupción indiscutiblemente es... Hay que combatirla. Uno de los principales problemas. Sí, luego viene infraestructura. Y por culpa de la corrupción es que no solo compramos medicina cara a las transnacionales, sino que compramos medicina genérica. Cara, genérica, ¿sí? que es encima de todo medicina mala. Mala. ¿Verdad? Hay un problema de corrupción, se la roban y hay que entrarle a todo eso. Sí. Y infraestructura, no construimos un hospital aquí en la ciudad capital desde el San Juan de Dios. Desde el San Juan de Dios, 60, 70 y el Roosevelt de 1944. Es una vergüenza. ¿Qué proponemos en Unión Republicana? La gente ni sabe que el Hospital Roosevelt se llama Roosevelt en honor al presidente Roosevelt. Al presidente Roosevelt. Lo dieron como premio, ya lo dije en el podcast pasado. Así es. Porque entramos a la Segunda Guerra Mundial, le declaramos la guerra a Hitler. ¿Ganamos? ¿Ya? Sí. Y entonces... No pusimos nada, fuimos de los aliados. Se fueron 100 soldados, Julio. Se fueron 100 soldados que nunca vinieron. Tienes razón. Tienes razón. El aeropuerto, la Aurora, era el lugar donde se arreglaban todos los... Gracias, Roberto. Porque estaba en el centro de las Américas. Los Estados Unidos siempre nos hacen lo mismo. Aquí se reparaban los aviones, no allá. Exacto. Y aquí tenían los heridos en el Hospital Roosevelt. Sí. O sea, aquí éramos el centro para ayudar a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y Roberto, lo que nos quedó todo eso. Es cierto, y lo que dices es tan magnífico, ¿sabes por qué? El Hospital Roosevelt llegó a ser el hospital más moderno de Centroamérica en esa época. Hoy por hoy, ay Dios. Construido en 1944. A ver, ¿qué proponemos? En los 70 el Hospital General. El Hospital General San Juan de Dios. Y de ahí
En la pandemia, alquilar el Parque de la Industria y poner unos catres de color azul y ese es el hospital. Alquilado, que es lo que la gente no sabe, porque el Parque de la Industria millones se maneja por un Coperex, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Que así Privado. se llama, es una cosa que hay una junta directiva Sí. donde participa el sector privado Millones. y hay que pagarle por cada salón que se use. Así Y es. entonces pagamos por tener cáteres y Cáteres. tambitos de gas, Sí. perdón, de oxígeno, Exacto. que era todo lo que había en la pandemia. Y no había más. Tienes hacemos? toda la razón. A ver, como hay que combatir esa corrupción, uno de los temas fundamentales en el gobierno de Talamonte y Unión Republicana es la infraestructura. Que fuera de las carreteras, que ahora podemos hablar después, es la recuperación. Queremos construir al menos un hospital regional por año. Aquí hay que ver varias cuestiones. La mejor utilización, como siempre decimos, menos Estado y más inversión. Sabemos que el primer año vamos a encontrar el presupuesto que nos dejen, que va a ser lo peor, definitivamente, en trapos de cucaracha. Pero cuando hablo de menos Estado y más inversión, significa, fíjate, Roberto, muchísimas cosas. Es decir, si un ministro tiene que tener 4, 5, 6, hasta 10 asesores, entonces el ministro no me sirve. Mejor un asesor que sea ministro. Eliminar gastos superfluos. Yo te pregunto, Roberto, a ver, tú te pagas tu gasolina, te pagas tu celular, te pagas tu comida, como lo hacemos todos. ¿Y por qué le tenemos que pagar a los funcionarios eso? Si ya están ganando su sueldo, que ganen bien, pero que el Estado no lo gaste superfluamente en ese tipo de cuestiones. Y esto significa también, entonces, el venir y poder, si se necesita cooperación internacional, cuando vean que hay transparencia, que hay seguridad, que hay desarrollo, el poder tener esos hospitales, y te digo algo, de primer nivel. Sabes que a mí me llama mucho la atención, y eso es lo que yo quiero para Guatemala, lo que hizo Bukele en El Salvador con el hospital que construyeron para la pandemia. Y todavía lo cuestionó un legislador de allá, tú lo sabes perfectamente. Le dice, mire, ¿pero qué le están poniendo piso cerámico? Y le dice Bukele, mire, disculpe, ¿y usted tiene torta de cemento en su casa o piso cerámico? Piso cerámico. Para el salvadoreño lo mejor, para el guatemalteco lo mejor. La mejor medicina, la mejor infraestructura. Equiparlos, ¿verdad? Porque de verdad cuando no se roba el dinero tiene que alcanzar. Pero ¿por qué no se ha construido? No se ha construido por dos cuestiones fundamentales en mi criterio, Roberto. Voluntad política de hacerlo. Y número dos, no les alcanza el dinero por dos cosas. Corrupción, y lo digo abiertamente y claramente, como siempre lo ha hecho en los medios de comunicación social. Y dos, por los pactos leoninos o satánicos, que son los pactos colectivos. Más del 65% del presupuesto de salud se va en el pago administrativo. Entonces, ¿qué te queda para infraestructura? ¿Cómo? Entonces, ahí hay que cambiar esa situación. El presupuesto general de la nación, Julio, se va en pago de salarios y honorarios. Por eso que yo quiero insistir en el tema de la reforma a la ley de servicio civil, terminar con las plazas 022. Eso, y la 029. Y la 029 por contratos. Ese fue un invento en su oportunidad, que a lo mejor le funcionó a Álvaro Arzú, pero no se cumplió que cuando Arzú se fuera se llevara a toda esa gente. No. Se quedaron ahí de por vida y el Estado iba creciendo y creciendo. Decime todo, no tienen prestaciones laborales, no tienen control, y ahí nacen las plazas fantasmas, porque como es por factura, entonces no tienen que llegar, no marcan asistencia. Bueno, ¿para qué vamos a seguir hablando de ese tema? Hablemos, Julio, ¿qué hacemos con el IX? Bueno, a ver, fíjate. Para seguir hablando de seguridad, porque si hacemos infraestructura del Estado, claro, y el seguro social. Muchísimas gracias, Roberto. A ver, fíjate que la seguridad social lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que data del 10 de diciembre de 1948, o sea, no es ni inventar el agua azucarada, ni mucho menos. Tiene que ser un derecho humano, y lo es. Entonces, aquí en tiempos de Juan José Arevalo Bermejo se crea el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de una buena forma, de una buena manera. Pero es que la seguridad social tiene que ser para todos. El IX es una de las instituciones del Estado que tiene más ahorros. Recibe dinero de tres vertientes: del Estado de Guatemala, del trabajador que tributa la parte que le corresponde al IX, y obviamente del patrono, de la iniciativa privada. ¿Y dónde está? ¿Y por qué sus servicios son tan malos? ¿Y por qué la gente si entra al IX? Y te lo digo de verdad, porque pasó con uno de mis colaboradores en la Unión Europea, que era uno de mis directores. Le dio un infarto, estábamos almorzando, cayó ahí frente a mis ojos, pero estábamos en la zona 9, casi a la par del IX de la zona 9. Ajá. Y él, sabíamos que tenía IX, se lleva ahí, y a los 15 días lo estábamos, con tu permiso y con su respeto, cafeteando porque en el IX, que entró por un infarto, se murió por una bronconeumonía. Eso no puede seguir pasando. Eso nos pasa en todo el sistema.
Yo tengo buenas experiencias con el IX, como Yo también. conozco muy malas, Yo también. pero conozco muy buenas. Pero el tema es que el IX tiene millones de ahorros en los bancos privados y no está ni siquiera en los bancos del nacionales, Estado, sí. como para poderlo tener en el crédito hipotecario, pagarle un interés más bajo y prestarlo para vivienda, para otra cosa, o para construir hospitales, en fin, para hacerlo crecer. Correcto. ¿Sí? Y que sea para todo el mundo. ¿Por qué? Estamos hablando de salud universal. Salud universal, seguridad social universal. Bravo. De eso estamos hablando, Roberto. A eso me refiero. Esos ahorros que dejen de estar allí ganando millones para vaya usted a saber quién. Porque esos ahorros no se quedan ahí en el banco. Esos ahorros se los lleva a alguien. Se los lleva a alguien. Ha habido historias con los ahorros. Sí. Trataron, hay gente que todavía está en un juicio que no termina. Así es. Y no vamos a ver ese tema, se nos vuelve eterno. Pero Entonces, digamos que ya hay dos problemas. La salud entra por el lado del seguro social, ¿verdad? Sí, que es, digamos, el aporte del trabajador y del patrono, del Estado, como patrono, que por cierto le debe millones de millones al IX. También y es nunca cierto. paga. También Ese es cierto. Es otro gran problema, que sobre esos millones, ¿cuánto podrían servir? Y por otro lado, los hospitales, propiedad del Estado, que no funcionan, que no se dan abasto y que cada 4 años oímos promesas de que se van a construir y no se construyen. Es correcto, Roberto. Por eso es que nosotros en Unión Republicana, Julio Talamonte, lo que proponemos es la tercera revolución de Guatemala. No te me vayas a asustar, ni usted tampoco. Esta es una revolución distinta. Es una revolución de ideas. Las ideas suyas, usted hace política todos los días. En la casa, se enferma su hijo, se pone de acuerdo con su esposa, con su esposo. Política de salud, lo mejor que se pueda. Política educativa, donde estudian los patojos. Política de economía, cuando la esposa administra el dinero. Política de seguridad, le pongo candado, reja a la casa. Todos los días hacemos política. ¿Y cómo lo hacemos en casa? Lo hacemos bien. Es simplemente pasar ese modelo bueno de las familias guatemaltecas al Estado, porque el Estado somos todos, somos una gran familia, y de verdad combatir, pero de verdad combatir hasta erradicar. La gente hace maravillas en esta pobreza en la que vive la mayoría de la gente. Qué bueno lo ¿verdad? que acabas de decir. Y con ese poco dinero hacen maravillas para poder comer, para empezar, donde la canasta básica es más alta que el salario mínimo. Bravo. ¿Verdad? Pues es un tema terrible. Ahora, educación, Yuri, el segundo tema. Para algunos de nosotros, educación es casi el primero, porque parte del problema de salud empieza con que la gente no recibió educación, no recibió formación. Algo preventivo. No porque no quiere, sino porque no tienen la oportunidad. Sí, es una economía de supervivencia, no de vivir aquí en Guatemala. Entonces, educación. Mira, Roberto, este es otro cambio, pero radical. Por eso lo que propone tu servidor Talamonte y Unión Republicana es la creación literalmente de una segunda república. La que hay no sirve. Tenemos que hacerlo como lo han hecho países desarrollados y reinventarnos. A ver, y empezar de cero en este caso. Educación, tenemos una malla curricular que obedece a lo que se estudiaba en el siglo XX. Eso hay que cambiarlo. Eso hay que actualizarlo. ¿Y a qué me refiero con una actualización, Roberto? Me refiero que desde pequeñitos nuestros niños tengan la oportunidad, por ejemplo, de empezar a ser bilingües en el nivel preprimario, primario, básico y toda la educación, estudiando inglés, que es el idioma universal en este momento, el que nos sirve para negociar, para compartir, para viajar, para todo. 2, tecnificando la educación. ¿Y eso qué significa? Por supuesto que todos los estudiantes tengan acceso, y sobre todo en la educación pública, porque es obligación del Estado, a una computadora, a una tableta, al Wi-Fi, a poder vivir en este siglo XXI y en este mundo globalizado y abrirse realmente a ello. Y tercero, volver a un concepto antiguo, pero que funcionó muy bien con el presidente Arévalo, aquellos institutos experimentales. Estudiabas en la mañana lo científico, pero en la tarde una carrera técnica. ¿Te vas a graduar de bachiller, de perito? ¿Te vas a graduar de secretaria? Sí, pero a la vez te vas a graduar tal vez de técnico en computación, te vas a graduar de mecánico en motocicletas, hay 1.6 millones de motocicletas y creciendo, de mecánicos de vehículos, de traductor de inglés, de alguna cuestión que te permita involucrarte en el mundo laboral de una mejor manera o poner tu propio negocio. Yo aquí voy a mezclar el tema de educación con tema de seguridad. Dime. Hay quienes sostienen, yo me uno a ese tema, digamos que antes se estudiaba todo el día. Me quiero regresar al tema de la historia. Y eso es la lo que cara que me hacen aquí, como te hizo ahí tu jefa de comunicación. Sí. Todo el día. ¿Cómo así? Así es. Uno iba
De verdad, iba la gente Así a es. estudiar de Tú me las 8 de la entendiste. mañana hasta las 4 de la tarde. Así es. Y entonces, ¿qué pasa? En la mañana toda la parte educativa, la Científica. parte, la técnica, en la tarde iba uno a todos Sí. los temas de industrial, plásticas, mecanografía, todo lo que quisieras estudiar. Eso es. Pero el tema importante, hoy algunos creemos que el gobierno lo hizo por falta de edificios. Sí. Porque en el mismo edificio está una escuela en la mañana y otra escuela en la tarde para no seguir construyendo escuelas. Sí, y lamentablemente. tratar de ahorrar algunos costos. Y entonces, ¿qué pasa? Como las familias tienen que salir a trabajar los dos adultos de la casa, Es cierto. se queda solo el menor de edad y que por supuesto no se queda haciendo tareas. No, ¿verdad? en la calle. Y ahí es donde le caen Las maras. las maras para que entremos al tema de seguridad. Bravo, 80% de la educación está en manos de los colegios privados. Sí, y la Sí. pandemia, O un poquito más ya. o un poquito más, Roberto, y la pandemia vino a agudizar la problemática del sistema de, en este caso, de educación. ¿Por qué? Porque ahora resulta que los padres que, como tú bien dices, mamá trabaja, papá trabaja, regresan en la noche cansados, se convirtieron en los verdaderos maestros de los niños, porque Bueno. lo que se recibe como tutoría a distancia o se recibió, le ha hecho más daño todavía a este sistema educativo. Entonces, tú entendiste perfectamente el concepto, a eso me refiero, Ahora, guatemaltecos. imagínate esos papás o mamás, ¿verdad? Quien haya sido la forma en la familia que hayan querido escoger, ¿verdad? Que tienen que trabajar todo el día y tenían Sí. que dedicar tiempo para enseñar. Los que todavía tenían la oportunidad, que son Sí. la minoría, de recibir clases a distancia a través de una computadora. Correcto. Los que no se tenían que conectar a un canal de televisión abierto, hay que decirlo, Hay que era decirlo. la única oportunidad, una vez a la semana, porque era un día un grado, otro día otro Así grado, es. algo por el estilo. O ya no Y estudiar. ir a recoger tareas, o lo que la mayoría hizo es no estudiar y te fueron Cierto. pasando como en la época del terremoto, Sí. que todos ganaron el año por decreto. Y Roberto, en los años de la pandemia, aunque no lo crea usted, y lo dijimos en A la Medida, de manera matizada se ganó por decreto, porque el Ministerio de Educación prohibió literalmente que alguien repitiera el grado. Entonces eso es ganar por decreto, eso es promover la mediocridad, eso es hacerle un daño y engañar a nuestra juventud y a nuestros niños. Eso es lo que no tenemos que hacer. Entonces lo que proponemos es volver a esa educación que se tenía antes, que es orientada básicamente a casi todo el día en la educación, pero que cuando la gente salga tenga opción a dos cosas. Los que quieran seguir en la universidad, qué bien, y los que ya con su carrera técnica pueden incorporarse al mundo laboral, excelente. Los apartamos de la violencia, los apartamos de las maras, los apartamos de ese peligro que estás tú mencionando. Y por supuesto, Roberto, aquí viene otra cuestión, hay que invertir en educación. Tuvieron 3 años en este gobierno con la pandemia para tener las escuelas como deben de ser. Se regresó este febrero de 2023. No había maestros, no habían escritorios, no había nada, no había Estaban libros. peor porque se abandonaron durante los 3 años en vez de invertir. Estaban peor. ¿Verdad? Peor. Sí. Terrible, Bueno, ¿no? Yo antes decía que parte del problema de seguridad es que como no hay oferta laboral, Sí. logra salir como puede. El muchacho o la muchacha se logra graduar de lo que puede y sale a buscar empleo para medio pagarse otra carrera técnica a la Cierto. universidad, lo que pueda, que es casi imposible. Y o sea, no encuentra. No Y como encuentra. no encuentra, la oferta del crimen organizado y de las maras es así Muy está. atractiva. Y es muy atractiva y existe. Sin embargo, Julio, en estos días me he estado reuniendo con gente del hip hop, ¿verdad? Oh, sí, sí, sí. Cantando y todo, y me decía, Sí. fíjese que no, hasta eso ya está lleno, ya no hay oferta del crimen organizado, Wow, ya se imagínate. llenó. Ahora se mete uno a tratar de vender cocaína en el barrio y lo mata a otro porque le estoy quitando el empleo, y vos. eso vuelve competencia desleal, y por eso es que ese problema de seguridad, ¿verdad? Círculo ¿verdad? vicioso. Es un círculo vicioso, porque toda la extorsión, todo eso ya está más controlado que el gobierno. O sea, Total, total. El Estado, yo coincido con vos, yo le llamé el Estado fallido, es un Estado Fallido, que falló, es no que es funciona, cierto, no Roberto. existe. Yo Es también cierto. creo en una nueva república, pero ese Estado que falló, ¿verdad? Se encuentra un crimen organizado, Sí, ¿verdad? sí. Que no falla, que por eso Ese se llama sí está crimen organizado. El Estado debería estar así organizado como una mara, que funciona a la perfección. Jerarquía, Jerarquía, obediente, no deliberante, y además con una fondos. perfección, ¿verdad? Y Nadie, con nadie todo. le roba a nadie porque te matan si robas. Si Ah, te sí. quedas con Allá vueltecito. ¿Ah? es increíble, pero hay códigos de ética dentro de estos delincuentes. Sí. ¿Verdad? Ahí sí se maneja transparente esa rendición de cuentas y de fondos. Claro, lo han hecho obviamente para delinquir, pero si el Estado funcionara con ese nivel de organización sería otra cosa. Sí se puede. Si los delincuentes lo pueden hacer, el Estado tiene que lograrlo. ¿Podemos centrarle al tema seguridad realmente? Sí, sí, Roberto.
a lo Bukele, como anda ofreciendo la mayoría. Yo te quiero decir ¿Sí? algo. Te quiero decir algo. Yo te voy a explicar por qué creo que no podemos hacerlo de Bukele, pero te quiero oír. No, claro que Experto sí. en seguridad. Yo creo que Guatemala puede iniciar una transformación que no es de 4 años, para empezar. Es una transformación generacional, pero de un gobierno, de la gente que de verdad sea de, por y para el pueblo, como se escuchaba en la teoría antigua, pero es que no se ha hecho realmente en Guatemala. ¿Y qué pasa? Donde, por ejemplo, como lo hizo Singapur en la década de los 60s y 70s, se combata la corrupción. Y como decía Lee Kuan Yew, hay que estar dispuestos a mandar a la cárcel a familiares o amigos de ser necesario. Estoy dispuesto a hacerlo, ya lo hice en el sistema penitenciario. Penas fuertes para el funcionario de empleo público que nos defraude. Entonces, ¿qué se necesita en este momento? Yo sé que a muchos no les va a gustar esto, pero ¿qué tenemos? 42,000 elementos de Policía Nacional Civil, 15,000 elementos del Ejército. Hay que aplicar una teoría muy vieja, se llama la teoría de las ventanas rotas, pero muy efectiva. Rudolf Giuliani lo hizo como alcalde en Nueva York en la década de los 90. Venir con el Ejército, venir con la Policía Nacional Civil y esta cancha de básquetbol donde se vende droga, como tú dices, donde se captan a los jóvenes para ingresar a las maras, para delinquir, esta cancha con esa presencia del Estado y combatiendo la anomia, que así es como se llama, entonces devolvérsela al pueblo de Guatemala, a la juventud, para espacios deportivos, para espacios lúdicos, e ir combatiendo de una manera muy fuerte, y tan fuerte que yo te digo, estoy decidido a hacer la denuncia, que es una figura del derecho internacional público, del Pacto de San José parcial, artículo 4 y solo un literal, el literal 6, para que el Congreso de la República devuelva el derecho del indulto al presidente y se aplique el artículo 18 de la Constitución y 43 del Código Penal, la pena de muerte. ¿Pero para quién? Para mareros, para extorsionistas, para violadores, para secuestradores, para todos esos imitadores que nos tienen hoy de rodillas ante ellos. Ahora, ahí es, Julio, donde yo creo que no podemos hacerlo porque Bukele, ¿qué pasa? Bukele ganó con mucha popularidad. Sí. Fue un tema... Como me dijo una vez el presidente Correa, yo viajé hasta Ecuador a preguntarle a Correa cuál había sido su secreto y me dijo, no hay. Hay que estar en el momento correcto. Correcto. Sí, Sí. sí, y en el lugar correcto. Así es. Y aprovechar la oportunidad. Así es. Hasta ahí. Así es. ¿Verdad? Si no estás en el lugar correcto, nadie te busca. Si no es el momento correcto, Tienes razón. De nada te sirve. Y si no la aprovechas, peor. Si la dejas pasar por Solo gusto, viene una vez. ¿verdad? Solo viene una vez la oportunidad. Sí. Si yo en aquel entonces, a los 23 años, 22, no digo, ¿querés ser constituyente? Sí. ¿Verdad? Nunca más se hubiera dado porque los viejos hubieran regresado a tomar mi partido y nunca me hubieran abierto el espacio. Cuando el presidente Colón me dijo, mira, estamos perdiendo las elecciones ante los patriotas, que es el presidente del Congreso. Sí, me quedé 3 años. En el momento preciso. Bukele lo tuvo en el momento preciso, se volvió muy popular, pero con esa popularidad tiene mayoría en el Congreso. Sí. Con esa mayoría en el Congreso cambió las Cortes, ha cambiado las leyes, quiere cambiar la Constitución. Así es. ¿verdad? Aquí uno no lo vamos a poder hacer porque ningún partido político va a tener mayoría en el Congreso. Tienes razón. Y aceptemos, es un Congreso que no da un paso sin guarache, como dice buen Chapín. Así es. En el Congreso, hasta para aprobar la agenda del día, quieren una plaza, quieren un favor, aunque sea un trago, piden a cambio. Pues no hacen nada por nacionalismo, ¿verdad? Nada por nacionalismo. Hay excepciones, conozco buenas excepciones. Hay muchas excepciones, de verdad. Ahí hay, pero en general el Congreso de la República no funciona y el presidente de turno no va a tener mayoría. ¿Qué hacemos sin mayoría? No vamos a poder reformar la ley. Yo creo que no vamos a poder poner en práctica la pena de muerte porque nadie va a querer que el presidente se lleve los aplausos. O sea, ¿qué hacemos en el tema de seguridad? A ver, aquí es donde, por eso es que nos llamamos Unión Republicana. Creo fervientemente, los adagios populares tienen mucha sabiduría, la unión hace la fuerza, eso es indudable. La unión de los buenos guatemaltecos, honestos, honrados trabajadores como tú, como la gente que nos ve, como yo, pues va a poder hacer, y es la única manera de hacer esta transformación del país. Por eso es que le llamamos la Segunda República, la revolución del corazón al final de cuentas. Cuando esto pase y lo presentemos como ejecutivo, y seguramente, como tú dices, muchas bancadas, muchos diputados van a decir no, porque por la razón que sea, desde intereses personales, ideológicos, económicos, entonces, bueno, vamos a decir, miren, señoras y señores guatemaltecos, estamos presentando esta iniciativa de ley. ¿Para qué? Para que ustedes, sus hijos, su familia, estén verdaderamente seguros, resguardados, protegidos, cuidados en esto o en cualquier otro tema. Y tales bancadas o tales diputados se están oponiendo a esto. Entonces, les pido también como pueblo de Guatemala que pidan cuentas a esos diputados. Es que aquí tiene que ser, por eso te decía cuando acabo de decir hace unos minutos atrás, un gobierno del pueblo, sí, somos pueblo de Guatemala,
Para el pueblo sí, porque tenemos que trabajar para el pueblo y por el pueblo, que el pueblo también se integre a esta situación. No podemos seguir aislados. Gobernados y gobernantes tenemos que darnos la mano para unirnos contra esta perversión, contra esta corrupción, contra este status quo, que es el que hay que derribar, Roberto. Tienes toda la razón. Julio, ya para ir cerrando, porque lamentablemente podríamos pasar hablando Gracias, todo el día, Robert. toda la tarde, toda la noche, pero Así digamos, es. yo te voy a hacer 3 preguntas, ¿sí o no? Digamos, Sí. ¿reformas Dime. constitucionales? No, ¿Por qué? en este momento no estamos maduros como país todavía para realizarlas. Más adelante sí. Si se pudiera, ¿qué cambiarías en la Constitución? El tema de la elección de jueces, de magistrados, porque ya no tiene que darse esas comisiones de postulación, tiene que ser meritocracia. Sí, ¿Qué más? en primer lugar. Número 2, incluiría a la Policía Nacional Civil, que tiene que estar dentro de esa reforma constitucional. Y yo soy muy creyente, Roberto, y por eso te lo decía al principio, que nuestra constitución tal y como está ahora es una muy buena constitución. Lo único es que no la cumplimos. Esos 281 artículos, si tan solo eso cumpliéramos, no necesitamos No habría otra reforma. historia. Así es. Julio, ¿acuerdos de paz o es un tema olvidado? Necesitamos otros acuerdos de paz, pero ya no derivados de esto del conflicto armado. Este es un nuevo acuerdo de paz donde entendamos que esos iniciales nos hicieron muchísimo daño. Ahora hay más muertes que en la guerra, entonces ahora hay más violencia que en el tema de la guerra. Ahora los acuerdos de paz tienen que ser gobierno y sociedad para combatir esas amenazas transnacionales, maras, extorsionistas, pandilleros, violadores, etcétera, que acabo de mencionar. Esos son los verdaderos acuerdos de paz. Los acuerdos de paz del conflicto armado hay que dejarlos a un lado. Hay que dejarlos, no han servido para empezar, ni los hemos cumplido, ni han servido tampoco para darnos paz. Aquí no solo tuvimos que poner un observador que se volvió relator, que después se volvió el negociador y todavía se tuvo que quedar para volverse verificador y aún así no se cumplieron los acuerdos Ya, de paz. sí, no se cumplieron ¿Sí? los acuerdos de paz. Entonces, la paz, al igual que la corrupción, es tema de los guatemaltecos y es otro tema que no se combate con acuerdos, se combate con acciones. La tercera pregunta es esa. No estoy hablando de la CICIG. ¿Algo parecido a la CICIG, sí o no? Sí, pero de los guatemaltecos. El problema de la corrupción y de la impunidad carcome al Estado guatemalteco y no podemos dejarle a nadie que no sea guatemalteco el hecho de que juntos combatamos la corrupción y la impunidad. Por eso es un eje transversal que no tiene que ser de un gobierno de Talamonte y Unión Republicana, tiene que ser una política de Estado de aquí para siempre. Julia, ahora viene la pregunta difícil. 3 cosas que tus opositores digan malas de vos. Bueno. ¿Qué te critica la gente? Desde tonteras, A ver, por no decir mulás, son mentiras, desde tonteras como que dicen, no puede ser otro descendiente de italiano al poder, ya tuvimos Valdetti, ya tuvimos Yamatei. Yo no soy Valdetti, yo no soy Yamatei, yo soy Julio Talamonte, nacido en Iztapa, guatemalteco, al igual que usted. Que mi padre haya sido italiano no me hace menos nacionalista, no me hace menos chapín y no me hace diferente a los que me están viendo. Es una cuestión, es una tontería. Me indilgan, fíjate, porque como todos en la vida hemos tenido a veces problemas de orden personal. Ajá. Tuve un problema, yo estuve casado 20 años, pero me divorcié. Sigo pasando todo el apoyo a mis hijos, aún estando ellos ya mayores de edad, ya no tengo que pasar una pensión, lo sigo haciendo, por un tema donde un medio de comunicación social, uno en específico, me condenó a como a 6 años, 7 años de privación de libertad. Fíjate, mi querido Roberto, y me dicen, mire, pero y tal cuestión. Entonces yo vengo, cuando pasa eso con los míos, le digo, mire, su pregunta tal vez no tendría ni que contestarla porque es entre maliciosa, es entre morbosa, es una cuestión personal. Pero fíjate, Roberto, que yo traje aquí, ay, perdona, y aquí se me cayó, y les digo lo siguiente. Número 1, si eso hubiera sido cierto, yo no tendría antecedentes penales limpios, no tendría antecedentes policiales limpios. No habría sido inscrito como candidato porque cuando uno es condenado son 10 años, tú lo sabes. Ajá. Ay, perdón, dejémoslo. Ay. Son 10 años que no puedes participar porque se te vedan o se estancan, ¿verdad? De alguna manera legal los derechos cívicos y políticos. No hubiera podido trabajar casi 7 años en televisión nacional. ¿Y te condenaron por? No, es que no me condenaron. No, pues por según nada. el medio de comunicación. Según el medio, por violencia contra la mujer. Ya. Así es. Eso es lo que dicen y me lo preguntan en muchas ocasiones y por eso yo lo aclaro, ¿verdad? De ahí se agarran. Y a ver, ¿qué ¿Y otra? una tercera? ¿Qué otra cuestión? Pues, no sé, tal vez lo que he podido observar es que, ¿cómo se llama?
hay ataques muy burdos en contra de mi persona, como me imagino de todos los candidatos y de todos los que somos figuras públicas como tú, por el simple hecho de dar la cara. Te dicen cualquier cosa. Es que trabajó en los medios de comunicación social de los medios nacionales, es corrupto. Pero si ya demostré 6 veces que fui cuentadante, que no tengo cuentas pendientes con el Estado y que he manejado el dinero honestamente. Entonces, bueno, habla por hablar, ¿no? Para este país, por la historia que hemos vivido, todos los que hemos hecho política, los que hemos pasado, para la gente somos corruptos. Así es. Me toca vivirlo a Terrible. mí, ¿verdad? ¿Te pasa? Sí, todos los días y por cosas que no son de uno y uno se tiene que quedar callado, en fin. Bueno. Para terminar, Julio, de verdad, muchas gracias por haber venido. Yo te felicito por la valentía, porque esa crítica permanente a ser candidato en este tipo de campaña que estamos haciendo, yo te voy a dar una oportunidad para despedirte. ¿Por qué deberíamos de votar por Julio Talamonti en las próximas elecciones? Gracias, Roberto, gracias a Dios, gracias a ti por esto que estás haciendo, que es hacer patria, y rápidamente le digo a usted por qué tiene que votar por Julio Talamonti en la Unión Republicana para que sea su próximo presidente. Soy una persona honesta, soy una persona incorruptible, ya lo he demostrado en toda una vida y una carrera de trabajo en Guatemala. Quiero y puedo trabajar junto a usted y junto a todos los funcionarios de un gobierno para que sea transparente, para que sea bueno, para que sea correcto, para iniciar esa transformación del país. Deme la oportunidad y yo le digo, no le voy a fallar, no le hago falsas promesas porque político no soy, pero un nacionalista, un guatemalteco y un ciudadano más, al igual que usted que ya no quiere seguir en lo mismo, sí soy, y por eso di el paso al frente y digo, aquí estoy presente. Gracias, Roberto. ¿Religión, Julio? Respeto mucho a mis hermanos católicos porque fui muchos años católico y ahora soy cristiano evangélico. ¿Practicante? Practicante, así es. De la iglesia Presencia de Dios. Muy bien. Así pues es. Les damos muchas gracias por estar aquí, prendidos de esta plática. Para mí siempre es amena, siempre es una escuela poder compartir con gente que en algún momento coincidimos. Gracias. Y aunque no ofendimos a nadie, si se sintió ofendido, me invito a una taza de café